Pedro había recibido una mala noticia. Su hijo, quien pertenecía a la Guardia Nacional, había salido de la ciudad 2 semanas antes, ya que lo requerían en un operativo enfocado a detener un grupo de narcotraficantes al norte del país. Se trataba de una asignación en la cual él, junto a otros 30 elementos, debían entrar a una hacienda completamente vigilada y protegida por delincuentes. Sin embargo, después de dicha misión, el joven nunca regresó, y fue hasta casi un mes después que le avisaron al viejo que su hijo Salvador lamentablemente había muerto. De acuerdo a lo que le dijeron oficialmente, su defunción había sido en el cumplimiento de su misión, la cual, a pesar de haber sido ejecutada con éxito, había dado como resultado la baja de muchos elementos, entre ellos precisamente su hijo. Sobre esto, de inmediato el gobierno arregló todo y trajo el cuerpo del joven en un ataúd, haciéndole los honores, rindiendo homenaje e incluso dando una medalla póstuma por su servicio. Solo que aquello nada importaba para don Pedro, quien únicamente quería verlo por última vez antes de que lo enterraran. Solo que aquello no era posible, ya que dado el estado tan deteriorado de su defunción, era que el mismo ejército hizo todo el velorio a caja cerrada, para al final incinerarlo y darle así las cenizas a su padre. Aquel joven era el más chico de 5 de sus hijos. Todos los demás hermanos ya eran grandes, y aunque acudieron al velorio para acompañar a don Pedro en su dolor, al final del día el viejo se quedaba solo con esa urna llena de cenizas. Su esposa había muerto 10 años antes, y el viejo, a pesar de esto, era feliz cuando años atrás podía llevar a su hijo a la escuela. Aquel muchacho y don Pedro por alguna razón tenían un vínculo muy especial. Era como si estuvieran conectados todo el tiempo. Y a pesar de la edad avanzada de don Pedro, nunca dejó solo a su hijo. Sin embargo, un par de años atrás el muchacho se había metido a la Guardia Nacional. Le molestaba que en su estado prácticamente no hubiera un estado de derecho, padeciendo en incontables ocasiones cómo muchos de sus amigos habían sido secuestrados por el crimen organizado, levantados por narcotraficantes y delincuentes, en algunos casos para reclutarlos, y en otros para jamás volver a verlos con vida. Su crecimiento estaba marcado por esa condición, situación por la cual, cuando apenas tuvo la edad suficiente, fue que él mismo se inscribió en el programa de reclutamiento. Tiempo después le tocó salir a cubrir operativos de rutina, a ir en las caravanas de pacificación. Sin embargo, su alta disciplina y aquel rencor contra los delincuentes fue lo que hizo que rápidamente lo pusieran en operativos de mayor importancia. Durante un año estuvo en muchos de los más importantes operativos al norte del país, cumpliendo a cabalidad cada uno de sus encargos y haciendo que ciertas células de un par de cárteles que tenían asoleado a su estado poco a poco tuvieran desmantelamientos importantes. Sin embargo, él sabía algo que poca gente de su alcaldía se atrevía a comentar, algo que las autoridades negaban de forma oficial, pero algo que era muy conocido por muchos, los cuales ni siquiera se atrevían a mencionar. Y ese era el caso de los Diablos del Desierto, un grupo familiar que pertenecía a uno de los 2 cárteles que tenían dominado el estado, el cual era formado por 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, los cuales no solo se dedicaban a traficar droga y armamento, sino que además secuestraban y desaparecían gente, los cuales estaban obsesionados con la protección de un supuesto ente satánico. A ciencia cierta, poca gente sabía la verdad. Lo único que se podía escuchar mediante rumores era que aquel grupo de hermanos tenía todo un comando de sicarios bajo su mando, los cuales actuaban no solo dominando la distribución de droga e importación ilegal de armas, sino también secuestrando a civiles, deteniendo adversarios
los cuales eran utilizados en ciertos rituales de carácter satánico. Rituales los cuales eran hechos para ser protegidos por un ente al cual le rendían culto, alabándolo mediante ofrecimientos, sacrificios y actos completamente atroces, de los más sanguinarios que cualquiera jamás hubiera escuchado. Se decía que todo aquello lo hacían en completo secretismo, y la razón por la cual no había una forma de confirmarlo era porque nunca habían dejado a nadie vivo en aquellos supuestos rituales, ya que solo participaban los 5 miembros de la familia, relegando a sus sicarios a nunca estar presentes y simplemente desapareciendo a todo aquel que hubieran secuestrado. Hasta cierto punto todo aquello eran rumores, ya que la información en realidad solo se dio a conocer una vez, en que una supuesta amante de uno de los hermanos había sido invitada a un tipo de iniciación con ellos, la cual se suponía debía participar en un sacrificio, para así ser beneficiada por aquel supuesto ente maléfico, el cual era quien cuidaba dicha familia de delincuentes. Sin embargo, aquella mujer se arrepintió antes de participar. Huyó a El Paso, Texas, y ahí, siendo entrevistada por un grupo de reporteros especializados en temas de narcotráfico, fue que contó todo aquello para lo que había sido preparada. De acuerdo a lo que decía, supuestamente eran tomadas 5 personas para el acto, una por cada uno de los hermanos, personas las cuales habían sido levantadas en enfrentamientos con grupos rivales o en plazas donde ellos tenían el control del tráfico de drogas, personas en su mayoría hombres, quienes eran mantenidos bajo tierra en un confinamiento oscuro, a los cuales durante 7 días alimentaban a pura agua y hierbas, quienes de alguna forma se podía decir estaban siendo preparados para el 7º día, en un estado de trance o locura por el pésimo trato, eran expuestos completamente desnudos, sujetados en postes de madera, donde los amarraban de pies y manos, y al final, después de un cierto ritual, para ser beneficiados por un cierto demonio al cual estaban encomendados. Aquello dicha mujer no lo llegó a ver, pero aseguraba tener conocimiento de dicha situación, ya que ella en aquella época estaba embarazada de uno de los hermanos, y según esto, esa era la justificación para ser la parte de la familia del grupo de líderes criminales. Sin embargo, al enterarse de todo aquello que solía pasar detrás de la puerta de uno de los establos de dicha hacienda, y saber que incluso ella en algún momento tendría que formar parte de aquellos actos, fue que un día pidió permiso para ir a ver a sus padres, solo con la firme intención de en pocos minutos convencerlos de irse de ahí, y así tratar de ponerse a salvo. Aquella mujer había conseguido protección del gobierno de Estados Unidos, y después de varios años de vivir allá, fue que ese grupo de reporteros la contactó, ofreciéndole mucho dinero y completa privacidad, si es que ella accedía a dar esa entrevista en donde todo se reveló. Fue así que todo sobre aquellos rumores de dicho cartel poco a poco pudo confirmarse. En aquella entrevista se aseguró que efectivamente muchos civiles y rivales desaparecían, los cuales eran capturados para formar parte de aquellos rituales, dando minuciosos detalles de un tipo de símbolos y nombres del supuesto demonio al que servían. Datos que muchos curanderos y brujos de la región, al ser cuestionados, simplemente se negaban a certificar su origen o veracidad. Esto porque temían las represalias de dicho grupo criminal. En aquel momento todo fue un escándalo, el cual tanto los reporteros como dueños de los medios quisieron aprovechar, partiendo en 2 dicha entrega de la información, asegurando que más cosas se revelarían en una segunda parte, la cual nunca llegó. La razón fue porque días después hubo un ataque a una de las instalaciones de aquel medio noticioso, el cual tenía una subsidiaria en México. Un atentado
en el cual un grupo de sicarios había matado a mucha gente, entre ellos a 2 de los reporteros encargados del caso, quienes por un absurdo descuido habían venido de Estados Unidos a México para recibir un supuesto premio por su trabajo. Fue así que el medio nunca pudo continuar con dicho reportaje. Los reporteros se dice que entregaron todo a las autoridades extranjeras antes de publicarlo, y eran ellos los únicos que podían liberar tal información. Sin embargo, debido al ataque, fue que todo quedó como documentos restringidos, al menos mientras la investigación estuviera abierta. Aquello era un desastre en el gobierno del país vecino, ya que muchos altos funcionarios y autoridades no estaban al tanto de que aquella mujer había dado esas declaraciones a un medio público, dejando entrever que todo había sucedido por un descuido del proceso de protección a testigos, pensando que tal vez, por tener 6 años de haber escapado de aquel grupo de narcos, tal vez el peligro ya había disminuido. Sin embargo, no era así. El grupo de hermanos aún era muy poderoso, solo que si no se sabía mucho de ellos, era porque en realidad había un pacto para nunca exhibirse o exponerse ante nadie, y sobre todo nunca revelar sus actos de adoración al diablo, o de aquellos que hacían esos rituales. Era por eso que muchos creían que aquella célula de narcotraficantes era un mito, porque no se sabía mucho de ellos, y porque en realidad tenían mucho cuidado de esconderse y no revelar nada del ente al cual hacían sus ofrendas y rituales. Sin embargo, no pudieron controlar eso del todo, ya que esa información no solo estaba en manos del gobierno estadounidense, sino que además ya estaba involucrado el ejército mexicano y la Guardia Nacional, quienes comandando acciones hicieron un par de operativos muy importantes, en los cuales enviaron primero a la Guardia Nacional y después al ejército, para así adentrarse en una supuesta hacienda a la cual pertenecía a dichos hermanos. Solo que nunca se dijo mucho sobre aquel golpe. Solo se dio información a medios de que habían incautado muchos bienes, que habían asegurado una cantidad importante de drogas, así como de armamento. Pero ni un solo detalle del operativo. Tan solo el número de bajas por parte del ejército y la Guardia Nacional, así como de aquel grupo delictivo. Y ese era precisamente el lugar donde el hijo de don Pedro había fallecido. Sin razón alguna, solo recibió el cuerpo de su hijo completamente desfigurado, el cual no pudo tener un sepelio a cofre abierto, y el cual justo después tuvo que ser cremado. Solo que aquello no terminaría ahí, ya que don Pedro y Salvador tenían algo que muy poca gente tenía con sus hijos. Y esto era una conexión la cual los hacía estar ligados no solo de forma sanguínea, sino también espiritualmente, en un tipo de vínculo que ambos los hacía tener conciencia extrasensorial tanto de uno como del otro. En los peores momentos de sus vidas, por alguna razón, don Pedro y su hijo podían sentir uno del otro, si es que alguno estaba en peligro, percibiendo ciertas imágenes de algo que tal vez los estuviera atormentando. Durante muchos años don Pedro pudo sentir el miedo de su hijo cuando afuera de la escuela alguien lo amenazaba o intentaba golpear, viendo y sintiendo fuertemente el miedo de su hijo en sus pensamientos. No había forma de explicarlo o entenderlo, pero así era, por lo que días antes de aquella terrible noticia, don Pedro ya había presentido el temor a que se había estado enfrentando su hijo. De acuerdo a lo que percibió el hombre, un día Salvador ya había sido notificado para estar en un operativo para tratar de frenar las actividades de uno de los cárteles del norte. Situación que rápidamente puso en pánico al joven, ya que cuando supo el tipo de allanamiento que harían, el tipo de organización que tendrían y la necesidad de hacerlo por la noche en medio del desierto, es que tuvo miedo que se trataría precisamente de la hacienda de aquellos hermanos. Por alguna razón, Salvador presentía que esa noche iría junto con un fuerte comando a tratar de asegurar dicha hacienda,
donde para él era claro que se trataba de aquel grupo satánico. Fue así que el operativo se realizó y simplemente no se supo más de aquel muchacho. Y esto don Pedro pudo sentirlo a la perfección. Durante varias horas sintió en carne propia el temor de su hijo, padeciendo un pánico sin explicación, sin detalles, ni especificaciones de eso que su muchacho estaba viviendo. Aquella noche fue una tortura para el pobre hombre, quien de sentir un miedo irracional durante varias horas, pasó a tener la sensación de que su hijo era torturado, golpeado, maltratado de la peor forma, para al final sentir como si algo le desgarrara el alma. Algo muy raro finalmente se había apoderado de su hijo. Y no solo físicamente, sino también de forma espiritual. Fue como si sintiera que su luz se apagaba, para que alguien en completo poder se quedara con su vida y no pudiera dejarlo descansar jamás. Aquellos días fueron la peor tortura para don Pedro, quien rogó a Dios que su hijo se encontrara bien. Sin embargo, muy dentro de sí sabía que no era posible. Aquella conexión que habían tenido durante toda la vida le dejaba en claro que algo muy malo le había pasado a su muchacho. Y tenía razón, ya que días después se supo que el ejército acudió a aquel lugar, el cual días antes ya había sido intervenido por un grupo de la Guardia Nacional, y del cual muchos elementos habían fallecido en el acto. Fue así que por fin el gobierno comunicó la muerte de su hijo a don Pedro, solo que sin dar mayor explicación, y bajo un secretismo el cual nunca pudo superar. Durante meses don Pedro se quedó con aquella urna colocada en un mueble dentro de su cuarto, la cual contenía las cenizas de su hijo, y la cual poco a poco le comenzaron a provocar terribles pesadillas. Sueños en los que podía ver a su muchacho sufriendo en un confinamiento en total oscuridad, un apartamento en el cual solo recibía agua y unas hierbas preparadas las cuales era obligado a tragar. Aquello era algo que parecía ser parte de una preparación, la cual hasta donde podía sentir, se trataba de alimentación especial para purificarlo, para hacerlo digno de una ceremonia a la cual estaba destinado. Aquellos sueños sucedieron exactamente en 6 ocasiones, y él sentía que eran traiciones de su subconsciente por extrañar a su hijo, del cual no sabía exactamente cómo había muerto. Sin embargo, un día llegó un 7º sueño, el cual era lo peor que jamás hubiera experimentado. En aquella pesadilla don Pedro soñó por última vez con vida a su hijo, quien era sacado de aquel confinamiento bajo del suelo. Para entonces su cuerpo se encontraba completamente débil por la mala alimentación, y sus sentidos completamente avivados por todas aquellas hierbas que había sido obligado a consumir. Se trataba de una sensación insoportable, como si su cuerpo tuviera una increíble sensibilidad al tacto, tan extrema que se podía decir que una simple brisa podía hacerle sentir que la piel le era tallada o raspada, haciendo que cada tacto, golpe o roce en su cuerpo se sintiera con un dolor descomunal. Aquello era una tortura, la cual apenas comenzaba cuando el joven era sujetado de pies y manos a un poste en medio de un lugar oscuro. Don Pedro hubiera querido salir de inmediato de ese sueño, pero aquella conexión con su hijo, su amor por él y esa incertidumbre por saber qué había sucedido, lo obligaban a permanecer dentro de una pesadilla la cual lo haría sentir en carne propia los últimos momentos de vida de su hijo. Fue así que cuando vio entrar a esa sala a aquellos 3 hombres y 2 mujeres, comenzó una tortura que jamás podrá quitar de su mente. Se trataban de los 5 hermanos, de los cuales tanto se hablaba en la región, y quienes estaban ahí para dar la peor de las torturas a su hijo. Lo primero que hicieron fue darle fuertemente latigazos en todo el cuerpo, arrancándole la piel con cada azote,
trauma que por el efecto de las hierbas que había consumido, podía sentir 100 veces más de lo que en realidad hubiera sentido en condiciones normales. Aquello estaba diseñado para causar un dolor insoportable, un dolor mayor al que cualquier ser humano jamás pudiera haber imaginado, sintiendo en vida la peor de las torturas contra su cuerpo, padeciendo cada uno de los azotes, en los cuales cada desgarre de su piel era como un ardor que podía atravesarle el alma, que poco a poco partía en dos su espíritu, que poco a poco lo hacía sentir que su humanidad era volteada de adentro hacia afuera. Aquello era una increíble masacre. Restos de piel volaron de su cuerpo. Partes de sus dedos quedaron completamente en los huesos. Músculos de su espalda y sus muslos habían sido separados de sus extremidades, mientras al final, uno de sus ojos quedó sin el párpado, provocando que éste quedara colgando sobre su rostro. El pobre muchacho hubiera querido quedarse inconsciente del dolor, pero aquello que había consumido lo hacía sentir cada uno de los azotes que había recibido. Sin embargo, llegó un punto en que el cuerpo ya no podía resistir más. Y fue entonces que uno de los 5 hermanos se acercó a Salvador para, con un cuchillo, hacerle un corte sobre el cuello. Ahí el pobre joven sintió lentamente cómo su cuerpo se vaciaba, cómo se debilitaba, cómo dejaba de sentir. Y a pesar de que su vida comenzaba a desvanecerse, él agradeció por ya no sentir aquel dolor, cuando por fin su cuerpo dejaba de estar vivo. De aquel sueño, don Pedro despertó muy traumado. Aquello, aunque nadie podía confirmarlo, él sabía que ese había sido el final de su hijo. Esa madrugada don Pedro pasó muchas horas llorando, pensando en la terrible tortura que había sufrido Salvador, sintiéndose impotente por tratar de hacer que aquella tortura de alguna forma fuera irreal, producto de la imaginación o algo provocado por su inconsciente. Pero no era así. Él sabía perfectamente que eso era realmente lo que le había sucedido a su hijo. Fue entonces que desesperado tomó la urna de cenizas de Salvador y fue con cuanto curandero y bruja conocía de la región. Intentó buscar una forma de darle mejor descanso a su hijo. Sin embargo, nadie se atrevía a ayudarlo. Tan pronto sabían los detalles o sentían la forma en que el cuerpo de su hijo había sido asesinado, de inmediato se negaban y le pedían al pobre viejo que simplemente no dijera más y dejara de insistir. Sin embargo, en algún punto encontró a alguien, una curandera, la cual le dio una recomendación de que mejor se fuera hacia el sur, porque tal vez en Veracruz era donde alguien pudiera ayudarlo. Y así lo hizo. Don Pedro fue a un pueblo el cual era bastante conocido por la enorme cantidad de brujos, curanderos y espiritistas que allí habitaban. Se trataba de Catemaco, donde una mujer de nombre Catalina por fin lo recibió, y fue entonces que alguien por fin pudo ayudarlo. La mujer escuchó a don Pedro atenta, revisó las cenizas de su hijo y aceptó hacer algo para entonces ayudarlo. Le hizo una limpia al pobre hombre, purificó las cenizas de su hijo y le dijo que las enterrara en un panteón católico, en un lugar sagrado, donde por fin pudiera descansar de todo aquello que su hijo había padecido. Esto, porque en verdad, su pobre muchacho había sido utilizado para un pacto satánico. Si bien su alma no había sido absorbida o pertenecía al diablo, toda aquella tortura era algo que él estaba destinado a sufrir para siempre, sobre todo mientras no tuviera cristiana sepultura. Sin embargo, el cuerpo ya había sido cremado, y lo más que podían intentar era tratar de purificar sus cenizas y después colocarlas en un lugar sagrado.
Fue así que la mujer le recomendó una iglesia muy modesta al norte de Puebla. La cual en la parte posterior tenía un cementerio pequeño, el cual era bendito y era utilizado por la gente del pueblo. Don Pedro hizo todo lo que le indicó la curandera. Llevó las cenizas de su hijo y ahí las depositó con todo el cuidado que le habían indicado. Después de eso, don Pedro regresó a su pueblo al norte de Chihuahua. Y a pesar de que nunca pudo superar la muerte de su hijo, un día por fin pudo dormir en paz, cuando pudo soñar de nueva cuenta con su muchacho. En esa ocasión su hijo iba a visitarlo. Lo hacía en un bello atardecer, solo para agradecerle que él se hubiera hecho cargo de sus cenizas, llevándolo a su último lugar de descanso, ya que gracias a ello, aquel dolor que había padecido en los últimos momentos de su existencia, al parecer por fin se había extinguido. Después de eso, don Pedro jamás volvió a soñar con su hijo. Si bien no supo si aquello que realizó por el descanso de su muchacho funcionó, muy en el fondo esa mañana pudo sentir claramente que por fin su hijo ya se encontraba muy lejos del dolor, de aquel trágico fin, el cual ambos habían padecido, apartándolo así de aquel ritual satánico, del cual el pobre de Salvador nunca pudo vivir para contarlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.